Buenas tardes, noches. Soy Cristian Rolón, actualmente estudiante de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. Soy estudiante de la carrera de Bachareo de Cine y Audiovisual en la UNILA. Tengo 24. ¿Dónde queda Mis eso? áreas de interés en Foz de Iguazú, Brasil. Eh, Mis intereses personales son la parte de edición, postproducción y animación. Mi interés en el cine llegó primeramente antes de estudiar cine, estudié informática y a través de la informática me interioricé específicamente en un área que era la de edición de vídeo, tipo editaba video en la época de colegio porque me gustaba mucho. Después vi que se podía ejercer una carrera, que en este caso era cine, y a partir de ahí, concursando en el programa, conseguí un lugarcito también, un lugarcito para poder estudiar en la unidad Itaipú, Paraguay, más específicamente su división el Parque Tecnológico del Itaipú, o PTI. Lanzaron un programa de becas. Me lancé mi postulación, reuní todos los requisitos y era cuestión de esperar, tipo, no había pruebas ni nada, por lo menos para esa carrera, porque había otras carreras que requerían, qué sé yo, algunos exámenes o cosas similares. Y entonces mandé mi solicitud y por un golpe de suerte conseguí un lugarcito ahí. Entonces podríamos decir que los inicios en el cine, en el estudio formal del cine, empezó ya en la UNILA, en Foz de Iguazú, en Brasil. Sí, exactamente, prácticamente o sea, el conocimiento del cine así de forma formal, así como está diciendo, comenzó prácticamente con la UNILA. Sí. Tipo, yo le entré más desde un área técnica, como ya te había dicho, lo del tema de edición, o sea, me gustaba editar, y entonces quería saber más o menos a complejidad cuál es el significado de la edición, cómo es que una película tiene ese sentido de edición o como de la realización en sí. Y entonces, como te dije, me candidaté para entrar a la UNILA y conseguí. Bien, entonces así damos paso ahora a Tami Paniagua, ¿ya? Y ya vamos a conversar un poquito más sobre cine paraguayo. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito tu experiencia, Tami, en el ámbito del cine? Buenas tardes, buenas noches. Me llamo Tamara Paniagua, tengo 26 años. Soy licenciada ya en cine audiovisual. Me formé en la Universidad Federal Latinoamericana, la UNILA, la misma universidad de Cristian y de Rosana, en Foz de Iguazú. Soy artista plástica también, maquilladora de efectos y de eventos y también vestuarista. Para comenzar en mi área así artística, desde chica ya comenzaba a dibujar, ya me gustaba lo artístico, me enfocaba más en dibujar artes plásticas. Luego ya cuando terminé el colegio, estudié arquitectura. Estuve 2 años estudiando arquitectura, pero como acá en mi ciudad, acá en Hernandarias, era la única facultad que tenía arquitectura, era muy cara y no pude dar abasto, salí de la carrera. En eso estuve otra vez en otra búsqueda de algo que tenga relacionado al arte. Y en esa búsqueda salió la beca que era de PTI UNILA, para poder entrar en la UNILA, que era, tenía una lista así de carreras y entre eso encontré cine audiovisual. Confieso que me quedé así, ya siempre estuvo en mi cabeza, pero como que para mí cine en Paraguay era todavía, porque yo era de la turma de 2014. Por ejemplo, en 2013 yo estaba sin facultad otra vez, ya estaba sin carrera buscando dónde estudiar. En ese año no había muchas posibilidades, muchas cosas. Entonces para mí estudiar así, ver que había cine en una universidad cerca de casa que me podrían apoyar y todo, yo dije, sería increíble. Ahí fue que me postulé y como obra de gracia gané la beca y pude entrar en la UNILA.
Yo me mudé a Foz y tuve una experiencia muy grande porque fue vivir en el otro país, hablar el otro idioma y al mismo tiempo conocer gente de muchas culturas, ¿verdad? Y ahí fue cuando encontré que en el cine también tuve mucha conexión con mi ex carrera, que era arquitectura. Aunque haya estudiado solo 2 años, me ayudó mucho también por el tema de crear escenarios, la dirección de arte, que fue algo con el que me conecté, por el tema de tener mucho sobre maquillaje, figurinos, escenarios, escenografía. También aparte animación, esa es una parte que yo ahora estoy enfocándome más, porque me gusta mucho. Gracias, Tami. Entonces, sí. Sí, nuestra conexión se debe a la UNILA, ¿cierto? Que es una universidad que dio Sí. oportunidad en un tiempo a personas de toda América Latina, como el resultado de esta oportunidad que se nos dio. Y bueno, también por mi parte puedo decir que no sabía mucho de cine audiovisual hasta que les conocí y conocí a Adriana, que va a ser también nuestra moderadora el día de hoy, que está ahí también escondida, pero está. Entonces, hablemos un poquito de nuestra historia como cine, ¿cierto? Nosotros venimos de una línea de tiempo en la que comenzamos con un cine que era de carácter más político, me comentaba Cristian, ¿cierto? Y tenía, de Sí. repente, apoyaba más a un presidente que en ese tiempo era el dictador Stroessner, pero con el paso del tiempo va teniendo otros caracteres y otra temática. ¿Puedes hablarnos un poquito, Cristian, de, de toda esa línea de tiempo? Sí, y bueno, para hacerle en rasgos generales, por ejemplo, la mayoría del cine nacional es más en coproducción, o sea, siempre hay organismos externos o sea, productoras o organizaciones externas que estuvieron a la par con nosotros para poder hacer películas en Paraguay. Y como había mencionado, la Cerro Corá fue la primera película paraguaya enteramente nacional que fue financiado por el gobierno de la que en entonces presidente Stroessner, de que la película que relata la época de la Triple Alianza, sobre cómo Paraguay pasó por momentos difíciles hasta la muerte del mariscal. Y a partir de ahí tuvimos en cuestiones de cine, siempre Paraguay quedó en un, vamos a decirlo así, segundo lugar, porque siempre se hacía coproducciones y el que tenía mayor control era el país con quien nosotros nos aliamos para hacer la producción. O sea, por lo general son ideas paraguayas, pero con patrocinio extranjero. Y muchas de esas películas, por ejemplo, no llegaron a las salas de cines para que podamos ver. Después, en cuestiones de televisión, por ejemplo, en los 90 hubo una serie, ella es viendo televisión. En los 90, por ejemplo, hubo una serie que tuvo bastante popularidad que se llamaba Sombras de la Noche, que era una serie que trataba sobre los mitos y leyendas. Y entonces ahí es donde comenzamos o sea, había un cierto interés sobre la producción nacional. O sea, el paraguayo se sentía identificado, obviamente, por el, por eso, por los mitos, por su cultura y todo eso. Pero aún así no era tan fuerte el tema de consumir lo que estamos produciendo. O sea, por lo general, eh, como había relatado, muchas coproducciones solo se exhibían en los países vecinos, pero nunca llegaba a nuestro país. Incluso cuando llegó la película La Maca Paraguaya, obviamente fue una película pensado para festivales y tardó un tiempito en que después de su lanzamiento para que pueda llegar al público en general. Pero a partir de ahí
la cineasta Paz Encinas por lo menos ya dio como una iniciativa ya, o una especie de pinchazo, vamos a decirle, tipo incentivo para poder producir algo. Pero a partir de ahí, medio que nosotros en el ámbito del cine nos quedamos un poco, continuaron ciertas producciones, ciertas coproducciones, con nosotros siempre estando como segundo. Y como que ya sea de nuestros países vecinos como Brasil, Argentina, producían películas nacionales y que ya mostraban al público, nosotros estábamos todavía así, eh, digamos así, parados. O sea, no, muchas veces había ese estima de que lo que vamos a consumir nosotros desde nuestras películas o muchas veces nosotros subestimamos mucho Ujú. nuestra producción. Porque en el ámbito de la televisión, qué sé yo, programas que parodiaban a producciones ya conocidas. O había producciones nacionales también que muchas veces no resaltaba lo suficiente o muchas veces la gente no le daba la importancia que se necesitaba. Creo Pero, ¿Puedo ujú, decir algo? sí, Creo que por aparecer tantas representaciones externas de Paraguay, de tipo diciendo que Paraguay es esto, que es Países Bajos, que hablan guaraní, muy pocos hablan de eso, pero por ejemplo hablan en guaraní, que viven de esta forma, y nosotros queriendo decir, no, no es solo eso, no somos solo de eso. Y ahí como que empezó una cosa de querer demostrar nuestra identidad, ¿verdad? Comenzaron a salir más personas, incluso aficionados, porque muchos de los que hicieron las películas no son cineastas, no son personas profesionales o estudiosos ni nada. Son solo aficionados que dijeron, yo quiero hacer una película que represente esto, que muestre que nuestro Paraguay es así. Se compraron sus cámaras y eso hicieron, se lanzaron así sin saber, igual se lanzaron para mostrar y para querer hablar. Muchos, por ejemplo, comenzaron así, y ahí creo que de a poco fue como que el tema de la búsqueda por el cine paraguayo, por querer hacer un cine que nos identifique, que nos muestre que así somos nosotros y que no es como los exteriores o los otros países nos representan. sí, exactamente. Nosotros Y tenemos, de, disculpe que te interrumpa un poquito, sí, Cristian. Solamente recuerdo que hay algunas producciones que son financiadas, por ejemplo, por el Banco de Itaú, que es el banco brasileño, ¿cierto? Entonces, el sí. incentivo muchas veces viene por esa parte externa, como mencionabas, y eh, eso podría modificar un poco el contenido de las producciones, ¿cierto? Eh, ¿Qué vos sabés o qué sabe Tami, por ejemplo, sobre los incentivos de parte del gobierno para esas producciones nacionales? Y hasta el momento, por ejemplo, hace no mucho, el FONDEC suele financiar por lo menos una pequeña parte de las producciones, pero por lo general la mayoría de las producciones paraguayas son de financiación privada, o sea, son de financiación privada y a la vez, obviamente, tiene que salir de territorio nacional para buscar financiación en otro lado, por ejemplo. Y ahí, como estabas hablando también, al ser financiado de forma externa, también puede cambiar un poco esa idea de cómo queremos mostrar al paraguayo. Este año también Y creo que se abrió ya el INAP, ¿verdad? El Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo. sí, sí, tenemos Ese era una el de este año. institución Ah, y también tenemos, o sea, tenemos una institución, la INAP, y también tenemos la Academia de Cine de Paraguay. Esos el están INAP en yo el escuché que fue este año que se Sí, comenzó ¿cómo digo? Abrirse así ya de forma seria, ya estaban buscando directores, o sea, ahora ya tenemos donde apoyarnos. y sí, creo que, realmente. Tami también tocó un punto muy importante que es esto del guaraní, ¿cierto? Mucha gente no sabe que nosotros tenemos un idioma nativo que es el guaraní, pero también
como otros países hicieron representaciones sobre la cultura paraguaya, ¿cierto? Hay algunos mitos, ¿cierto? Algo que se mistifica también un poquito sobre nuestro idioma, sobre nuestra cultura. Eh, ¿Qué tanto ustedes ven eso en las producciones nacionales? ¿Verdad? ¿Qué tanto se siguen las producciones nacionales como que sumando a ese imaginario de identidad que nosotros tenemos como paraguayos? Sí, Bueno, ujú. primero Cristian. No, y cómo te iba a decir, yo por lo menos me pongo a pensar, al principio, por ejemplo, cuando llegué a ver unas cuantas películas en el cine y obviamente hablando en guaraní, tipo que al principio medio que te sentí un poco, yo diría emocionado, ¿no? Raro eh, porque ver a una persona, o sea, ver un idioma diferente en el cine es lo mismo, o sea, es como si fuese que vos te vas al cine y ves una película de un idioma, el idioma de los aztecas, por ejemplo. O por ejemplo, estaba la película de Mel Gibson como Apocalipto, que es una película completamente que no es en inglés, que es en idioma nativo, por ejemplo. Y, ¿cómo te iba a decir? Yo creo que ese tema o sea, por lo menos yo al principio cuando de las películas que van a incluir el guaraní, o en este caso, para ser más específico, este yopara, porque obviamente nuestro yopara va a romper, o sea, rompe el esquema de ese español latinoamericano estándar que Creo que me trabé un poquito o se y trabaron un poquito. exhibir una película que no tenga esos parámetros que no tenga ese español, muchas veces, o sea, a mí personalmente eh, medio que me asusta porque no sé si esa persona va a comprender. Muchas veces una película con nuestro español popular y me pongo a pensar, ¿será que entendieron algo? ¿Será que entienden el chiste? ¿Será que se puede escuchar algo? Y, o sea, Yo, por ¿será que pueden ejemplo, entender algo? Yo, por ejemplo, como dije que mi inicios no fue así directamente ya terminar el colegio e ir a estudiar cine, sino que fue de a poco, ¿verdad? Cuando el profesor, recuerdo que en nuestra carrera de cine todos nuestros profesores eran extranjeros y nuestro único profesor crítico, profesor paraguayo, eso ya nos dejó todo, el profesor, el doctor acá, el más inteligente, el que más estudioso tiene. Es un paraguayo y él nos presentó Siete Cajas y yo recuerdo que esa fue mi primera visión así de una película paraguaya y fue lo que dijo Cristian, me sentí algo rara, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido porque era como conocer los estilos, el personaje, el famoso cómo se comporta el guaraní, el yo para entender eso y sentirte más conectada con la película. Por ejemplo, con los espacios también, con el vestuario, con los lugares, todo eso. Creo que era más una cosa de sentirse identificado con la película en sí. El paraguayo no está acostumbrado a eso y está acostumbrado tanto a películas hollywoodenses o extranjeras y ya, pero hasta Argentina estamos acostumbradas, pero no paraguaya así. Entonces, empezar a entrar en eso al comienzo fue algo como que me estoy viendo a mí en la pantalla, más o menos. Entonces, por eso últimamente ya están teniendo un boom, pero el guaraní sigue en todas las películas, es como dije, quería representarnos, entonces es como la identidad
Por ejemplo, uno ve una película y cuando ve que están hablando en guaraní ya sabe que es una película paraguaya. Aunque no es 100% guaraní, tiene su toque. Sí o sí tiene unos personajes que están hablando un yopará o un guaraní. Tiene todavía hasta ahora, la mayoría. Bien. Entonces, Sí. vamos a hablar un Y, poquito ujú. del cine actual, ¿cierto? Vamos a pasar de lo que estábamos hablando, de un cine más político, y venimos a este momento del boom de Siete Cajas, ¿cierto? Hablemos un poquito del antes y después de esta producción que llegó inclusive a traspasar un poco nuestras fronteras, y siempre es mencionado, también la directora es invitada a dar charlas en otras universidades, y quisiera que podamos tomar este hilo, ¿sí? Puede empezar Tami o puede empezar Cristian, como se sientan más cómodos, pero hablemos un poquito este, de esta nueva presentación. Podemos hablar un poco de la dirección de arte de este nuevo, esta nueva temática que vemos en el cine, y vamos a ir encajando un poquito las cosas de esta nueva propuesta. Sí, y yo creo que así como estabas mencionando el boom de la gran pregunta del 2011, que fue qué había dentro de esas 7 cajas, fue inédito, legalmente, fue inédito porque yo me acuerdo que cuando se lanzó 7 cajas estaba también en la época del colegio y todo el Paraguay estaba hablando de qué había, qué no había, todo el mundo comenzaba a fastidiarse uno con el otro, yo ya vi, yo ya no vi, y yo creo que el dúo, yo como considero el dúo dinámico de Magnelia Sheinbaum fue que despertó ese interés de aquellos cineastas paraguayos que no se atrevían a hacer nuevas producciones, y para más también ellos encontraron ese equilibrio entre hacer una película que tenga eh, elementos narrativos nacionales y a la vez una película que pueda atraer a un público general. Porque yo me acuerdo que anteriormente, antes de 7 cajas, siempre se pensaba que una película paraguaya tiene que ser tiene que ser 100% paraguayo en el sentido de que tiene que tener, qué sé yo, polka, o que tiene que hablar de mitología, o que tiene que hablar todo eso. No digo que sea malo, pero en ese momento el paraguayo muchas veces subestimaba mucho su cultura, tipo, era más fácil ver cómo los Vengadores se partían que verle qué sé yo, al bombero, a la leyenda del bombero, a la leyenda de Yesuya Teré, o incluso ver a dos viejitos sentados en una hamaca, como fue Hamaca Paraguaya de Paz Encina. Entonces, cuando llegó la gran pregunta de qué había dentro de esas 7 cajas, creo que aparte de que despertó la curiosidad por la película, despertó también una nueva visión de cine en el país, ¿verdad? Porque a partir de ahí, a partir del 2012 en adelante, se formaron muchos grupos de gente nacional, de gente paraguaya que comenzaron a crear sus propias producciones. A partir de ahí nacieron muchas películas como fue Luna de Cigarras, como fue Mangoré. Hubo películas que le tuvieron como referencia a 7 cajas, de incluir un poco de lo típico de nosotros del paraguayo, y también poner énfasis también en una película que uno pueda ver en el cine. Y algo que cualquier paraguayo pueda decir, vamos al cine para ir a ver esta película, como en este caso como fue 7 cajas. Yo, por ejemplo, de, o sea, 7 cajas yo no vi en el cine, pero llegué a ver unas cuantas películas, tipo, como ya mencioné, Luna de Cigarras, había visto Mangoré, había visto El La Secuestro, chiperita, ¿viste? La Chiperita, como te iba a decir, unas cuantas películas que son el resultado
el resultado de ese despertar de los cineastas que una vez que vieron que resultó con Magnolia Shenmue, ellos también decidieron intentar. Hubo algunos altibajos, tipo Mangoré, por ejemplo, no le fue tan bien. Había otras películas como La Chiperita, o sea, fue una buena película, pero no tuvo ese público que tuvo que tener. Y después volvió otra vez a subir en lo alto con la película Gritos del Mundo, una producción de Ciudad del Este. Y después volvió a bajar un poquitito también con otras películas como La Redención y, y va, ¿cómo te decir? Va teniendo esos altibajos dependiendo de la temática. Aunque Y Bien. ahora está Herederas, Vamos a que hacer fue una una pequeña película que pausa. salió. Sí, disculpen Dale. que les interrumpa. Vamos a terminar la primera sesión. A todos los invitados vuelvo a mandar un link para esta segunda sesión y nos volvemos a conectar. Para esta segunda sesión vamos a irnos un poco a las preguntas que dejaron los invitados en las cajas de preguntas el día de ayer y vamos a ir respondiendo eso y Ok, hablamos más de los ejemplos que tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Bien. Entonces voy a finalizar esta dale. sesión y nos volvemos a conectar. Montaje, sonido, vestuario, todo ya es más pensado, más trabajado. Incluso por eso, por ejemplo, la película Las Herederas, que fue el que salió y ganó varios premios en países extranjeros, es una de las películas bien elaboradas ya, bien trabajadas, tanto que en su historia como en su producción. Y, y yo veo que sí, vamos creciendo, todavía somos pocos, pero vamos creciendo. Y por ejemplo, la dirección de arte es un área muy importante. Por ejemplo, Tania decía, ¿verdad? Que cada personaje ella creaba ya, por ejemplo, el vestuario ya definía el personaje. El vestuario ya definía el carácter, si cómo va a ir ese personaje, si va a tomar cuál camino. Vos ves de acuerdo a su vestuario ya, vos podés ya identificar o marcar así su destino. Con importante que recuerdo hablaba y también que me tocó mucho porque normalmente la gente no para ver, para pensar y decir, ay, mira ese escenario, cómo está lindo, cómo está bien hecho. En realidad todo es pensado, hasta el mío, todo es pensado y sobrevalorada, pues, como digo, que casi no se le valora y es muy Oye, subestimado. sí, yo subestimado. me estoy trabando un Se me poquito cayó porque mi... les escucho un poco trabado, pero me avisan si me escuchan hablando como robot y vamos a ver la forma de reconectarse. Ahora te Pero, escucho. ¿se me escucha trabado o se me escucha bien? Ahora sí me trabe. Bien. Bien, entonces, retomando un poquito la pregunta, ¿cierto? De cómo uno ve ahora el campo laboral en el ámbito en el que ustedes se especializan. En el caso de Cristian, por ejemplo, ¿cómo lo ves a nivel nacional? En la cuestión de la postproducción, de todo ese campo. Y Pues campo, mayoritariamente hablando sería más de cuestiones de publicidad, entre marketing, o sea, creación de contenido audiovisual para publicidad. En cuestiones de edición para cine, por ejemplo, yo creo, o sea, de momento creo que es un sector muy privilegiado todavía, porque por lo general una persona o sea, una persona o sea, tiene que tener un poco de trayectoria para que te puedan dar esa oportunidad de editar una película completa, por ejemplo. Eh, porque, por decirlo más, todas las películas, o sea, la mayoría de las películas o sea, la mayoría de las películas que salieron después de 7K, obviamente, Carlos, la mayoría de los editores son
o son gente que ya tuvieron cierta trayectoria o gente que conoce a otra gente, el famoso los contactos y todo eso. Es una, por lo menos una persona que en cierta forma no tiene cierto, por así decirlo, contactos o muchas veces no tiene tanto ese historial orientado hacia el tema de edición de películas o cortometrajes, muchas veces le cuesta un poquitito entrar de ese lado. Porque puedes tener un historial de que te estuviste editando publicidad todo ese tiempo, pero cuando querés buscar una oportunidad para hacer otra cosa, pues, por ejemplo, editar un cortometraje, una película, medio que no es que te van a tomar muy en serio editar una película, sino que vos saliste de la parte publicitaria, por ejemplo. Es que muchas veces se asocia un poco mal de ese lado, por ejemplo. Porque tanto la publicidad como una película, la idea principal en la edición es que tenés que llamarle la atención al público desde el primer segundo. Capaz la película, obviamente, porque es más largo, sí, te va a llevar tu tiempo para que te puedas adentrar en la historia, personaje, situación, todo el aspecto. Y en publicidad, por ejemplo, ya es directo, tipo, en 10 segundos ya tenés que convencerle ya a tu posible cliente que compre un producto o algo. Y ahí es medio que cambia el panorama de ese lado. Y creo que más o menos por ese lado lo que es un poquito que dificulta, pero en estos últimos tiempos, antes de la llegada de esta pandemia, el cine en Paraguay, por ejemplo, estaba creciendo, o sea, está creciendo, pero como sabemos por nuestra situación actual, lo que obviamente va a costar un poco más. Como que ahora ya se estaba produciendo ya la primera película animada del Paraguay, que era Alas de Gloria. Había otra película que estaba basado en el libro de Roa Basto, que era el Supremo Manuscrito. Eh, había, a ver si no me equivoco, había un proyecto nuevo de Mainelia Shembori. Y había unas, no, o sea, hay nuevas producciones que abren camino para, para que puedan llegar más contenido paraguayo ya sea al país, o sea, para nosotros y también para el exterior, pero obviamente por nuestra situación actual no podemos continuar, o sea, nadie lo puede hoy en día, no, se resulta muy difícil ya que nuestro ramo del cine obviamente implica que estemos trabajando entre muchas personas. Bien. Bueno, muy interesante ese aporte. Hablando un poco de una cuestión técnica, esa influencia que recibe el cine paraguayo hablando de las técnicas visuales, ¿qué se puede decir de lo que recibe, digamos, de los directores? Si es que tienen alguna referencia que se pueda notar dentro de lo visual. Yo sé que hay muchas corrientes dentro del cine, pero si pueden nombrar alguna. De repente, yo sé que Siete Cajas es un cine que ya aborda un público más grande, ya no es solamente para un público selecto, más intelectual, digamos, de esa rama del cult, ¿cierto? Que es un término que también se maneja. ¿Qué pueden decirnos de eso, de ese ámbito? Bueno, la gran mayoría de las películas, por ejemplo, van más por el ámbito de un cine clásico, tipo con las narrativas normales de inicio, principio, medio y fin. Y había algunas que otras películas que rompieron un poco el esquema. Por ejemplo, fue el caso de Luna de Cigarras. O sea, bueno, Luna de Cigarras, por ejemplo, seguía un camino un poquito más vamos a decirle, a lo Tarantino, porque era una película que conectaba historias diferentes hasta unir todos los personajes en una misma situación, por ejemplo. Eh, Estuvo también la película en este caso el documental
Aramí Ullón, que se llamó Tiempo Nublado también, que en este caso ella entró al cine comercial en Paraguay con un documental. Ella también rompió el esquema de hacer o sea, salir de lo típico, ya que la mayoría hacían historias con principio, medio y fin, y ella se arriesgó con un documental que fue muy bueno, o sea, que es bueno. Y pues, digamos que el molde por el momento no es que se rompió demasiado, o sea, continúa todavía por el cine clásico, con historias, digamos así, convencionales. O sea, por el momento intentar, o sea, digamos que por el momento ahora no, muchas producciones se están arriesgando con hacer algo más cultural, por así decirlo. Pero Por el mayoría momento, no tiene así un enfoque de seguir una corriente artística, por ejemplo, no tiene, no sé, no representa más es más clásico clásico. y representación de lo cotidiano, nuestro, es como una mezcla documental algunos. Sí. Y, por ejemplo, a ver, una de las películas que llegué a ver, por ejemplo, fue también La Redención. En ese caso esa película fue más en el ámbito histórico, que fue en la época de la Guerra del Chaco. Le puse un poco de drama ficticio porque era la historia de una chica que su abuelo, creo que era su abuelo, que era ex combatiente de la Guerra del Chaco, que por el momento eh, también apunto mucho a la parte digamos así, experimento, podría ser O cine experimento, experimental, sin experimentar. cine experimental, ella es la que más va en eso realmente, Sí, pero después cine documental, lo que más hay. Lo que es, eso es lo que yo más veo ahora que pienso así sobre películas paraguayas, es más retratar lo que es nuestro, porque como que recién estamos empezando esta historia, eso es lo que estamos iniciando, diría yo. Que los paraguayos están comenzando a querer contar nuestra, cómo somos, nuestra cultura, nuestra identidad, y de a poco se va incidiendo a lo que es más ficcional, terror, porque se intentó hacer una película de terror, ya se intentó. No salió tan bien, pero van por el camino, van intentando. Y vamos a ir viendo más trabajos así de ese estilo. Yo creo que van a salir más obras inspiradas a algún movimiento artístico. Yo voy por el surreal. Bien, gracias por tus aportes. Llegamos al tiempo de las preguntas. Entonces tenemos aquí algunos invitados que pueden hacer las preguntas ahora, pueden activar micrófonos si gustan o presentarse de repente. ¿Sí? Tenemos un invitado que se está cubriendo. Bien. Loque, puedes presentarte un poquito. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir concluyendo, ¿ya? Esta sesión es la segunda sesión, creo que fue bastante productiva porque hablamos también de la parte técnica, la parte un poco identitaria y el carácter que tiene nuestro cine paraguayo.
es nuestro primer evento, pero también anhelamos poder seguir con este tipo de conversatorios donde hablemos más sobre el arte en Paraguay. Y ahora quisiera pasarle las palabras para que puedan darnos un mensaje del panorama, el panorama que se ve en Paraguay, lo que ustedes esperan ahora del cine, y también que nos dejen sus contactos por si quieran entrar en contacto con ustedes o ver su trabajo en las redes sociales, ¿ya? Entonces, sus links de Facebook, de Instagram, lo pueden dejar aquí en el chat para que todos puedan verlo y puedan acceder a sus trabajos. ¿Ya? Mientras, le voy a dar el paso a Cristian para que nos dé un mensaje de cierre y podamos despedirnos en esta sesión. No, y como te decía, yo le veo al cine de Paraguay, bueno, por el momento en lo que pase la pandemia, creo que estamos en el tiempo de que, o sea, en Paraguay, por ejemplo, hay mucho que contar todavía, muy poco en cuestiones de nuestra cultura se contó. Tenemos mucho todavía por mostrarle al mundo. Y creo que más adelante, si Dios permite, también cuando llegue a pasar este tema de la pandemia, con el tema de estas restricciones que tenemos, yo veo un panorama que va a ir mejorando de a poco, porque como habíamos dicho anteriormente, después del boom de Siete Cajas, por ejemplo, hay muchas cosas que cambiaron y es como que los realizadores paraguayos se sienten motivados a poder lanzar su proyecto, su película inicial, obviamente inicialmente eh, para las personas en general, o sea, para nuestro público, para el público de Paraguay, y después para ir lanzando a los diferentes países y eso. Yo le veo desde un panorama que cuando pase la pandemia va a estar va a ir en alza, digamos así. Sí, yo también creo que vamos a ir creciendo porque no solo el tema de cine, el cine que conocemos, sino como la animación también. Paraguay está comenzando con el grupo de animadores paraguayos y dentro de poco empezaremos a ver también películas animadas de Paraguay contando historias de la guerra y varias cosas, ¿verdad? Y yo estoy más interesada en la animación. Entonces vamos a ir en eso, vamos creciendo. Y no desistir, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, como mucha gente decía ahí con el meme que empezó a salir que Paraguay no existe, los paraguayitos que tenemos pocas posibilidades, al final ahora estamos cumpliendo, estamos buscando y encontrando nuestro sueño, ¿verdad? Por lo menos tuvimos la oportunidad de estudiar cine, ahora sé que es difícil, pero vamos a seguir insistiendo, trabajando para poder llegar a más alto, trabajando mucho con él. Bien. Muchas gracias, chicos, por participar. Ha sido un gusto pasar este tiempo en este conversatorio. De mi parte, puedo decir que hace falta ver más de esto, es cierto, de conocer un poco más del ámbito artístico, de quienes hacen, ¿cierto?, esto. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero agradecerles a todos por su participación y vamos a vernos en un otro encuentro, ¿ya? Entonces, nos despedimos. Gracias a vos por la invitación. Gracias por invitarnos. Dejé mi link de mi página de dibujos ahí. Bien, vamos a guardarlo para poder acceder también. Bien. Dale. Entonces, nos despedimos. Chaucito. Chao. Muchas gracias a los que asistieron también y nos vemos en un próximo.